¿Qué ocurre cuando un Dios falso es arrastrado a la luz? ¿Qué pasa cuando el silencio mismo se convierte en un veredicto? Israel estaba hambrienta. Los cielos se habían cerrado. Baal, el dios de la tormenta, no tenía nada que decir. En medio de esa hambruna caminó un solo hombre. Elías portando una palabra capaz de dividir a toda una nación. Esto no era mito. Era un juicio. Un tribunal montado en una montaña, con el pueblo convocado como jurado y el cielo llamado como juez. Y la pregunta era sencilla. Si Baal es Dios, que hable. Si Yahvé es Dios, que responda. El día en que un Dios falso fue desenmascarado, no quedó oculto en antiguos pergaminos. Ha estado siempre a la vista, esperando a quienes se atrevan a mirar. Miren con atención. El juicio está por comenzar. Baal, para los cananeos, su nombre significaba Señor. Era el que traía la tormenta, el que cabalgaba las nubes, el dios del trueno, la lluvia y los campos fértiles. En las tabletas ugaríticas halladas en Ras Shamra, Baal aparece lanzando rayos, luchando contra el dios del mar Yam y trayendo las lluvias que alimentan la tierra. Era la deidad que todo agricultor anhelaba, el que prometía romper la sequía y hacer crecer las cosechas. Pero en Israel, Baal no era originario, fue importado. Cuando el rey Acab se casó con Jezabel, hija del rey de Sidón, ella trajo consigo todo el aparato del culto a Baal. Se alzaron altares en Samaria, se erigieron postes tallados en honor a Astarté, y Jezabel alimentaba a cientos de profetas de Baal en su mesa real. Esto no era solo cuestión de adoración, era política. Al casarse con Jezabel, Acab ató a Israel a alianzas con Sidón. El culto a Baal era el brazo religioso del poder fenicio, vinculado al comercio, la agricultura y las rutas marítimas que enriquecían a Tiro y Sidón. Entronizar a Baal en Israel era fusionar la identidad del pacto con un imperio extranjero. Lo que parecía piedad era en realidad estrategia, y exigía no solo lealtad, sino sumisión. No era un pequeño culto marginal, era religión de Estado, e impuesta con sangre. Los profetas de Yahvé fueron perseguidos, obligados a esconderse, y algunos fueron asesinados sin piedad. Abdías, un siervo del rey, tuvo que esconder a 100 de ellos en cuevas solo para mantenerlos con vida. Este es el trasfondo que a menudo se olvida cuando imaginamos a Elías subiendo al monte Carmelo. Israel no estaba simplemente indecisa, estaba sitiada. Baal había capturado al rey, a la reina y a la plaza pública. La voz del pacto de Yahvé había sido reducida a susurros en las cavernas. Y entonces el cielo se cerró. La hambruna no fue un fenómeno climático, fue juicio del pacto. Siglos antes, Moisés había advertido a la nación: cuídense, no sea que se desvíen y sirvan a otros dioses. Entonces se encenderá la ira del Señor y cerrará los cielos, y no habrá lluvia. Deuteronomio 11. Ahora, la maldición había llegado con toda su fuerza. Los cielos se endurecieron como bronce, la tierra como hierro. El ganado caía muerto en los campos, los ríos se convertían en polvo. Los padres veían a sus hijos consumirse. Cada oración a Baal se perdía en cielos vacíos. Es aquí donde Elías entra por primera vez en escena. Su propio nombre ya era una acusación. Eliyahu, mi Dios es Yahvé, no apareció como funcionario de la corte ni como consejero real. Llegó como un trueno, anunció el juicio de sequía y luego desapareció. Mientras la tierra jadeaba por alimento, el profeta vivía bajo la extraña provisión de Yahvé. Los cuervos le llevaban pan y carne junto al arroyo de Kerit. Cuando el arroyo se secó, fue enviado al norte, al territorio de Sidón, a Sarepta, tierra natal del Baal de Jezabel. Allí, una viuda hambrienta vio cómo su harina y su aceite nunca se agotaban. Y cuando su hijo colapsó sin vida, Elías oró y lo devolvió a la vida. Baal prometía fertilidad,
lluvia y renovación, pero solo Yahvé las dio, y en secreto. Mientras tanto, Acab recorría el país buscando pasto. La Escritura nos muestra al rey vagando por los campos, desesperado por salvar a sus caballos, mientras Jezabel mantenía a sus profetas banqueteando en el palacio. El contraste no podía ser más claro. Yahvé sosteniendo la vida en la escasez, y Baal reinando sobre el hambre y el silencio. Pasaron 3 años y medio. Ni una gota cayó. El silencio se volvió más fuerte que el trueno. El dios de la tormenta estaba siendo juzgado en su propio terreno, y había fallado. El pueblo que se había postrado ante Baal ahora se doblaba de hambre. Y aún así, el culto de la reina persistía, sostenido por el miedo y la sangre. La hambruna era más que clima. Era un veredicto. Revelaba la impotencia de Baal y la soberanía de Yahvé. Y cuando Elías finalmente salió del anonimato, el escenario ya estaba listo. Israel estaba lista para un juicio. Y Baal seguía en silencio. La hambruna había entrado en su 3er año, cuando Elías salió del anonimato para enfrentarse al rey de Israel. Acab había recorrido toda la tierra en busca de pastos, explorando cada valle en busca de hierba para mantener con vida a sus caballos. Pero ninguna oración a Baal había abierto el cielo. Cuando Elías se presentó ante él, el rey no vio salvación, sino culpa. Señaló al profeta como el causante del problema, un alborotador que había traído este juicio sobre la nación. Sin embargo, en realidad, el silencio del cielo ya era un veredicto contra Baal, el dios de la tormenta que no podía enviar lluvia. De ese encuentro surgió la convocatoria. Israel fue llamado al Monte Carmelo, una cordillera que dominaba el Mediterráneo, considerada desde antiguo como tierra sagrada, tanto por los profetas de Yahvé como por los sacerdotes de Baal. Su ubicación misma la convertía en un escenario perfecto para el enfrentamiento, una frontera entre el pacto y el compromiso con ídolos. En sus laderas se habían levantado altares a poderes rivales, pero ahora la montaña misma serviría de tribunal, con sus piedras como jurado silencioso. La nación se reunió. Hombres hambrientos, mujeres con la mirada vacía y ancianos exhaustos se agolparon en la ladera. Sus voces estaban apagadas, sus corazones suspendidos entre la lealtad y el temor. Ante ellos estaban los profetas de Baal, 450, vestidos con sus trajes ceremoniales, ansiosos por demostrar que su Dios aún vivía. Enfrente estaba Elías, solo, una figura solitaria sin pompa sacerdotal, pero con la autoridad del pacto. El pueblo permanecía en la indecisión, incapaz de elegir, esperando una señal que obligara a decidir. Su silencio era en sí una acusación, una generación paralizada por corazones divididos. En la antigua tradición israelita, los juicios a veces no se resolvían por argumentos, sino por medio de una prueba. El acusado o el reclamante se sometía a un reto cuyo resultado se dejaba en manos de Dios. Fuego, agua o combate revelaban el veredicto. El Monte Carmelo se convirtió en ese escenario. Elías no pidió al pueblo debatir teología ni recordar su historia. Exigió que el cielo mismo dictara sentencia. Los términos eran simples: 2 sacrificios preparados, 2 altares levantados, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera con fuego demostraría ser el verdadero. Esto era más que un espectáculo. Era un litigio del pacto. Los profetas de Baal habían llevado al pueblo a la apostasía. Jezabel había llenado la tierra de santuarios y Acab había aprobado todo. Ahora, las maldiciones del pacto escritas en Deuteronomio, sequía, hambre, humillación, se cumplían ante sus ojos. Al convocar a la nación en el Carmelo, Elías los llamaba a ser testigos del caso contra Baal y contra ellos mismos. El silencio del pueblo no revelaba neutralidad, sino culpa, una negativa a confesar dónde residía su lealtad.
El aire en la montaña estaba cargado de tensión. El polvo se levantaba mientras la multitud se movía con inquietud. Las piedras del altar esperaban, mudas y frías. Incluso antes de que descendiera el fuego, la escena ya tenía el peso del juicio. Acusadores, acusado, jurado y juez reunidos en un solo lugar. El enfrentamiento no era solo entre Elías y los profetas de Baal, sino entre la fidelidad al pacto y la traición idólatra. La montaña misma parecía contener la respiración, esperando la respuesta divina. No era simplemente una competencia de poder, era una renovación del pacto disfrazada de juicio. El pueblo había sido arrastrado a una demanda sagrada, convocado a elegir entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y Elías, solo frente a cientos, apostó todo el veredicto a una sola afirmación. El Dios que responda con fuego, ese es Dios. El silencio de la multitud persistía, la tensión aumentaba y la prueba estaba establecida. Los primeros en hablar serían los profetas de Baal, cuyas voces se alzarían hacia un cielo que no se abría. El juicio comenzó con ruido. Desde el amanecer hasta el mediodía, los profetas de Baal se agolparon alrededor de su altar, sus cánticos resonando por toda la montaña. Sus rituales no eran caos improvisado, sino prácticas extraídas del culto cananeo, donde los sacerdotes creían que el frenesí extático podía provocar la presencia divina. Saltaban, gritaban, danzaban en círculos hasta que sus cuerpos temblaban por el agotamiento. La multitud los observaba en silencio, con la mirada oscilando entre el espectáculo y el cielo intacto sobre ellos. A medida que pasaban las horas, la desesperación se intensificaba. Baal era venerado como dios de la tormenta, señor del trueno, el relámpago y la lluvia. Su adoración giraba en torno a la fertilidad y la cosecha, prometiendo lluvia para los campos y vida para el ganado. Pero allí, en el propio dominio de su supuesto poder, no había nada, ni nube, ni chispa, ni voz. El silencio se hacía más pesado con cada grito que se desvanecía en el aire seco. Cuando no llegó respuesta, los sacerdotes recurrieron a la sangre. Con cuchillas se cortaron la piel, hiriendo brazos y torsos hasta que el suelo se oscureció bajo ellos. Esto no era simple teatro. La creencia cananea sostenía que la sangre del adorador podía mover al dios a actuar, como si el sacrificio del cuerpo pudiera provocar la lluvia desde los cielos. En ese momento, Israel vio expuesto el corazón de la idolatría. Dioses que exigen vida, pero no dan nada a cambio. Los sacerdotes sangraban, pero el cielo seguía cerrado. Hallazgos arqueológicos en Ugarit describen a sacerdotes de Baal y Anat cortándose la piel en rituales de duelo, convencidos de que el dolor y la sangre podían despertar al dios de la muerte o del sueño. No era una desesperación nacida en ese instante. Era tradición, traída a Israel por influencia fenicia. Sus cuerpos se convirtieron en ofrendas vivas, derramadas para despertar una tormenta que nunca llegó. 1 Reyes 18:29 no escatima detalles. No hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. La triple negación subraya la inutilidad. El dios de la tormenta era impotente, silencioso ante sus propios adoradores. El pueblo vio las maldiciones del pacto encarnadas, no solo hambruna en la tierra, sino vacío en los dioses que habían elegido. En contraste, Elías no se movió con frenesí. Mientras los profetas colapsaban agotados, él dio un paso al frente con calma deliberada. Su primer acto no fue espectáculo, sino restauración. Ante los ojos del pueblo, reconstruyó el altar arruinado de Yahvé con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Fue un sermón físico. El pacto estaba roto, pero podía restaurarse. Cada piedra recordaba a los hijos de Jacob, al Sinaí, a un Dios que se había ligado a su pueblo.
Luego preparó el sacrificio. Ordenó que se vertiera agua sobre la leña, 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la zanja alrededor del altar se desbordó. El acto desafiaba toda lógica humana. En una tierra sedienta, empapó los mismos elementos que debían arder. Pero el mensaje era inconfundible. Esto no era un truco humano, no había chispa escondida. El pueblo conocía su historia. En el Sinaí, el fuego descendió sobre la montaña para sellar el pacto, consumiendo humo y piedra. El altar empapado de Elías evocaba ese momento, desafiándolos a creer que el mismo Dios podía descender de nuevo, no como mito, sino en llama viva ante sus ojos. Solo un Dios viviente podía responder a una prueba tan imposible. La escena era tanto memoria como milagro. Las 12 piedras evocaban el pacto. El agua recordaba el Mar Rojo y el Jordán, barreras que Dios había abierto. Cada acto de Elías dirigía los ojos del pueblo hacia la historia, hacia un patrón de liberación que habían olvidado. Su autoridad tranquila contrastaba con los profetas de Baal que se habían desgarrado en vano. La multitud sentía el peso de lo que estaba ocurriendo. Habían visto a los profetas de Baal dar toda su fuerza, toda su sangre, y no recibir nada. Ahora observaban a Elías, solo, enfrentarse a probabilidades imposibles, confiado en que Yahvé respondería. La montaña volvió a quedar en silencio, pero esta vez era otro tipo de silencio. Era la quietud antes del juicio, la pausa antes del fuego. Y aún persistía el estribillo. No hubo voz. Baal había fallado. El juicio había llegado a su momento decisivo, y todos los ojos se volvieron hacia el profeta solitario, esperando que invocara al Dios de Israel. La montaña guarda silencio, mientras Elías da un paso al frente. El frenesí de los profetas de Baal se ha derrumbado en agotamiento. Su sangre se seca en el polvo, sus clamores no han sido respondidos. Ahora el juicio cambia. Un solo hombre se enfrenta a cientos, pero lleva sobre sus hombros el pacto de Israel. Eleva su voz, no en frenesí, ni en cánticos prolongados, sino con palabras arraigadas en la historia y la promesa. Invoca al Dios de Abraham, Isaac e Israel, recordando a los padres que una vez edificaron altares en esta tierra. Su oración es breve, sin conjuros mágicos, sin mutilación, sin manipulación. Solo el ruego firme de que Dios se dé a conocer y vuelva el corazón de su pueblo hacia Él. En ese momento, el contraste es absoluto. Los sacerdotes de Baal intentaron convocar a un dios de tormenta, señor del fuego y la lluvia, y sin embargo su altar permanece intacto. Elías ora una sola vez, y la respuesta no viene del mito ni de la manipulación, sino del cielo mismo. El fuego cae. No es una chispa ni un rayo extraviado, sino una torrentera de llama devoradora que consume el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua del canal. El texto insiste en la totalidad. No quedó nada. No se trata de un rayo natural, pues el rayo quema, pero no vaporiza piedra y tierra. Esto es teofanía, la presencia de Dios irrumpiendo en la creación con fuerza consumidora. Israel ya había visto fuego antes, en el Sinaí, en el desierto, cuando el fuego cayó sobre el altar como señal de aceptación divina. En tiempos de David, el fuego consumió el sacrificio en la era de Arauna, marcando el sitio del templo. La oración de Elías reúne toda esa memoria en un solo instante. El Dios que respondió con fuego antes, responde otra vez, esta vez en una montaña disputada por Baal. El fuego del Sinaí ahora enciende el Carmelo, declarando que el Dios del pacto sigue vivo, sigue presente, sigue siendo soberano. El pueblo no puede permanecer en pie. Cae postrado. Toda la asamblea se derrumba mientras el veredicto resuena en llamas. Su confesión se alza como trueno. Yahvé, Él es Dios. No es un nombre nuevo,
sino el más antiguo, Yahvé, el Dios del pacto de sus padres. Lo que Baal no pudo probar con tormenta ni con lluvia, Yahvé lo demuestra con fuego que no puede ignorarse. Detente y visualiza la escena: el rugido de las llamas, el golpe de calor, el silencio roto por gritos de asombro y terror, el polvo que se levanta mientras miles caen al suelo al mismo tiempo. Un momento grabado en la memoria, la exposición de un Dios falso, la vindicación del verdadero. Esto no es simplemente un milagro, es juicio, revelación y renovación, todo en uno. ¿Habrías temblado tú allí? ¿Se te habrían doblado las rodillas al ver las piedras convertirse en ceniza? El pueblo vio lo que no podía negar: Dios mismo entrando en el juicio y dictando veredicto sin palabras. Este fue el día en que Baal fue desenmascarado. Un Dios de tormenta que no pudo traer lluvia. Un Dios de fuego que no pudo encender la leña. Un Dios que exigía sangre, pero no daba nada a cambio. Expuesto ante la nación, sus profetas enmudecidos, su altar intacto, sus pretensiones destruidas. El fuego no solo consume, también revela. Muestra el vacío de los ídolos y la santidad del Dios viviente. El veredicto ha sido pronunciado, pero el juicio no ha terminado, porque una vez expuesto lo falso, el juicio debe caer, y los cielos, largamente cerrados, deben abrirse otra vez. El fuego ha hablado. Ahora debe volver la lluvia. El fuego aún humeaba en el Carmelo. El pueblo postrado en confesión, cuando Elías dio la orden que no podía evitarse. Los profetas de Baal fueron apresados y llevados al arroyo de Quisón. Ese valle ya había sido testigo de batallas de Israel. Débora y Barak una vez cantaron cómo el ejército de Sísara fue arrastrado por la crecida del Quisón. Ahora volvería a resonar con juicio. Los falsos profetas, voces del engaño, fueron ejecutados. Su sangre fluyó donde pronto volvería la lluvia, una purificación sombría antes de la renovación. Esto no fue venganza por agravio personal, fue justicia del pacto. Deuteronomio había advertido que los profetas que incitaran a Israel a seguir a otros dioses debían morir, porque sus palabras amenazaban la vida misma del pueblo. Elías hizo cumplir lo que Israel había olvidado. La lealtad a Yahvé no era opcional, era cuestión de supervivencia. La idolatría agotaba la tierra tanto como la sequía. Dejar vivos a los profetas de Baal era invitar de nuevo al hambre. Solo cuando se completó el juicio, Elías volvió su rostro al cielo. Los cielos aún ardían de sequía, sin nubes, la tierra agrietada. Pero ahora el veredicto estaba dado, y la bendición podía llegar. Elías subió a la cima del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró. Su siervo buscó en el horizonte una y otra vez. 6 veces no vio nada. La 7ª vez informó de una nube, pequeña como la mano de un hombre, elevándose desde el mar. Esa imagen fue suficiente. Elías sabía lo que significaba. La misericordia se ponía en marcha. El cielo comenzó a oscurecerse. El viento cambió, fresco y punzante. Las nubes se multiplicaron en el horizonte hasta que todo el firmamento se tornó negro. La lluvia llegó, pesada, incesante, cayendo sobre una tierra que había olvidado cómo se sentía la bendición. El suelo agrietado bebió con avidez. Los ríos se desbordaron. El ganado levantó la cabeza al presentir que la hierba volvería. La maldición del pacto se había levantado, reemplazada por la misericordia del pacto. Y bajo el aguacero, Elías corrió. El carro de Acab luchaba contra la tormenta. Las ruedas resbalaban en el lodo, pero el profeta, fortalecido por el Espíritu, superó al rey hasta llegar a Jezreel. Era más que velocidad. Era señal. El profeta iba delante del trono de Israel. La palabra de Dios por delante del poder del rey. Detente y siente el cambio. Del fuego a la lluvia, del juicio a la renovación,
del silencio a la abundancia. Israel había visto fracasar al Dios de la tormenta. Ahora veía al verdadero Señor convocar nubes con una sola palabra. La ironía era inconfundible. Baal, adorado como el que trae la lluvia, había guardado silencio durante años de sequía. Yahvé, quien había retenido la lluvia para exponer el engaño, ahora la desataba para restaurar la vida. Este es el ritmo del pacto. La santidad corta lo que engaña. La misericordia riega lo que queda. La sangre del Quisón y la lluvia del Carmelo forman parte del mismo veredicto. Solo Yahvé gobierna la vida y la muerte, la sequía y la abundancia, el silencio y el canto. ¿Lo habrías confiado en medio de la sequía lo suficiente como para ver elevarse la nube? ¿O el miedo habría atado tu corazón a un ídolo mudo, esperando una lluvia que nunca llega? Y el cielo se oscureció con nubes. Esa línea no describe solo el clima. Nombra el momento en que la creación misma dio testimonio de que Baal no era Dios, y el futuro de Israel descansaba una vez más bajo la mano del Señor. La hambruna terminó, pero su recuerdo perduró. Israel había visto lo que ninguna generación podría olvidar: el silencio de Baal y el fuego de Yahvé. Lo que comenzó como tierra resquebrajada y viñas marchitas terminó con nubes de tormenta en el horizonte, prueba de que la maldición y la bendición del pacto estaban en manos de un solo Dios. Elías estaba en el centro de todo. No como mago, no como artista, sino como el profeta cuyo nombre testificaba: mi Dios es Yahvé. Se enfrentó a un rey, a una reina, a 450 profetas y a la indecisión colectiva de una nación. Y el veredicto fue dictado no por espada ni discurso, sino por fuego del cielo y lluvia desde lo alto. Esto no fue un mito, no fue una disputa local entre cultos. El Monte Carmelo se convirtió en un tribunal. El pueblo era el jurado, la montaña el estrado de testigos y el cielo el juez. Baal fue convocado, presionado para testificar, llamado a responder con fuego y hallado culpable por su silencio. Solo Yahvé presentó las pruebas. El patrón quedó grabado en la memoria: silencio donde los ídolos prometen, fuego donde Dios habla, lluvia donde su misericordia restaura. Yahvé, Él es Dios. Ese grito, proclamado por todo un pueblo con el rostro en tierra, era el único veredicto posible. Los profetas de Baal fueron ejecutados en el Quisón. La tormenta rompió el horizonte. La hambruna se levantó. Juicio y misericordia se dieron la mano en la montaña. E Israel, aunque solo por un momento, recordó a su Dios del pacto. Esta es la verdad escondida a plena vista. El juicio de Baal no fue un espectáculo de religión antigua. Fue revelación. Un Dios falso expuesto. Un pacto renovado. Un pueblo llamado de vuelta a la vida. Y el estribillo permanece, resonando a lo largo de la historia, resonando hasta nuestros días. Yahvé, Él es Dios.